Bueno, buenas noches con todas y todas, estimados amigos, amigas aquí presentes, queridos compañeros, autoridades, rectores, estudiantes, trabajadores, estimados colegas de la mesa directiva. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo de este lanzamiento que lo que intenta hacer es justamente provocar, o más bien dicho, seguir provocando un debate que se tiene que seguir dando en la sociedad ecuatoriana. El libro es un libro hecho colectivamente, no solo porque está realizada por 31 autores, sino porque realmente todos ustedes que están aquí presentes han sido parte de la construcción del momento en que estamos, hasta dónde hemos llegado. Quiero en este marco agradecer también a IESALC UNESCO. Justamente este libro es el primer libro en el marco de una serie de publicaciones que van a tener para conmemorar los 100 años de Córdoba. Sería el primer libro que se pone justamente para la discusión. Y creo que cae en un momento especial, específico, este libro, en un momento justamente de un proceso electoral que es necesario debatirlo democráticamente para ver hacia dónde tenemos que caminar como país. Cuando uno habla de una reforma educativa, uno tiene que pensar que estrictamente también está hablando de qué tipo de sociedad se quiere construir. Yo siempre he dicho, la sociedad ecuatoriana de los últimos 25 años antes de la Revolución Ciudadana se construyó como sociedad de la élite y tuvo una universidad de la élite. Y quizás aquí vale la pena señalar que la disputa del sentido de transformación de la universidad es el reflejo también de la disputa de la construcción del sentido de hacia dónde tenemos que construirnos como sociedad. Es un espejo. Y aquí vale la pena señalar que justamente esa disputa a veces se trata de ponerle en el marco de la dicotomía Estado-privado. Creo que estamos muy lejos de lo que realmente está en el debate de la construcción de la nueva sociedad. Lo que nosotros como proyecto político hemos planteado es una disputa de la desmercantilización de la sociedad versus la recuperación del sentido de lo público y de lo común dentro de la sociedad. Y es lo mismo que planteamos para la Universidad Ecuatoriana. La recuperación de ese sentido público y ese sentido común versus un proceso de mercantilización que hubo durante los últimos 25 años en el Ecuador y que fue parte de una estrategia hecha a nivel global y que realmente fue parte de una estrategia en donde era un eslabón más de un recetario. Como bien señalaba Axel, algo que tenemos que tener claro, que esta reforma, este proceso de transformación, que yo le llamo la tercera reforma universitaria o de educación superior del Ecuador, sin lugar a duda, se tendrá que hablar desde esa perspectiva, ¿no? Es una reforma hecha en Ecuador por ecuatorianos y no como la que se hizo en la época neoliberal, que era parte de la receta del consenso de Washington con un cierto tipo de universidad. Y claramente en ese marco de la recuperación de lo público hemos avanzado de una manera radical, ¿no? Yo siempre señalo el tema de la deselitización por el tema justamente de la recuperación de la gratuidad, que la gratuidad, desde mi punto de vista, ha sido uno de los principales logros de la revolución ciudadana en el campo de la educación superior. La eliminación del patriarcalismo, por ejemplo. El ver a la universidad como un espacio de encuentro común, interclases, y también para romper el regionalismo que ha existido en el Ecuador. El tema de buscar que se empiece a producir conocimiento para beneficio social como parte de la recuperación de lo público. El reconocimiento de lo diverso no como paralelo, sino como parte justamente de la integración del país. Son partes de los temas que justamente nosotros hemos buscado hacer dentro de la recuperación del sentido de lo público de la universidad, que una vez más implica la recuperación del sentido de lo público y de lo procomún de la sociedad. En este sentido, la disputa, y ustedes han podido ver más en momentos electorales, que la disputa está entre el retorno de la mercantilización, no únicamente de la privatización, sino de la mercantilización, versus lo que se está disputando, esta recuperación del sentido de lo común. Había hecho una pequeña lámina, si es que podemos dar simplemente un clic
que es la única lámina que voy a presentar, en donde se da cuenta de algo que pasó desde el retorno de la democracia, ¿no? Y que tenemos que tener claro que aparejado al proceso de mercantilización y privatización vino un deterioro absoluto de la calidad de la educación superior en el país, ¿no? Del 80 hasta acá se se aprobaron 39 universidades privadas, ¿no? De las cuales 24, el momento que se hizo la primera evaluación al sistema de educación superior, se ubicaron en la última categoría, ¿no? De las 26, 24. Y se eliminaron, en este caso después, en una segunda evaluación, 15. No resulta fortuito que todas estas universidades hayan sido privadas. No resulta fortuito. Entonces, este momento, lo que nosotros justamente estamos poniendo en el debate, es que tenemos que olvidarnos de ese feriado académico, ¿no?, que se quiere retornar ahora en el país, en el sistema universitario, ¿no? Pasar del feriado bancario a un feriado académico, retornando este momento nefasto para el Ecuador, diría yo, y para el sistema de educación superior en particular. Y con un tema adicional que acaba de surgir esta semana y que tenemos que entrar en un debate serio y profundo en el marco justamente de la desmercantilización. Acordémonos que la sociedad ecuatoriana definió en su constitución que la educación superior no tiene fines de lucro. Yo, sorpresa, acaba de surgir en esta semana un debate que lo presenta el SRI, en donde se ve una articulación de 4 universidades, ¿no?, con sus vínculos en paraísos fiscales, ¿no?, en los Panama Papers. ¿Qué está diciendo esto? Esto está diciendo que realmente no se está cumpliendo este objetivo que tenemos como sociedad, este mandato que tenemos como sociedad, que es el tema de la universidad como un bien público sin fines de lucro, ¿no? Existen países donde realmente se han señalado en su normativa que pueden tener fines de lucro. Bueno, la sociedad ecuatoriana en el mandato constitucional ha señalado que no es así. Y esto también lleva a un proceso de mercantilización de la educación superior, porque tenemos, y ya se verá en las próximas semanas, los estrafalarios salarios que se tienen justamente en estas universidades que están vinculados a los paraísos fiscales, ¿no?, como parte también de la poca transparencia, porque además al Consejo de Educación Superior se le ha enviado, en este caso, informes auditados de supuestamente sus estados financieros. Acordémonos una vez más que la Ley Orgánica de Educación Superior señala que el patrimonio o que el excedente que puede tener una universidad, porque no puede tener utilidad, que el excedente que puede tener una universidad tiene que ser reinvertido en la propia universidad, justamente para garantizar su no fin de lucro. Entonces, es necesario entrar en un debate como parte de justamente ver a la educación superior no como un bien de consumo, sino como un derecho. Eso es lo que está en juego en este momento en la sociedad ecuatoriana en general y en el sistema de educación superior en particular. Y hemos avanzado en el marco de la transformación de la educación superior para construir una sociedad, una universidad mucho más democratizada. Yo suelo señalar un indicador que dice mucho desde mi punto de vista, ¿no? Este del 73% de los estudiantes que ingresa ahora a la educación superior son primeras generaciones de sus familias que están dentro de la educación superior. 4 veces más de lo que era en el 2006. Es decir, sus padres y sus madres no fueron a la universidad. Y eso le cambió la vida al individuo, a la familia y también a la sociedad, como ya voy a señalar en un momento. Cuando uno ve la matrícula en el 2006 entre el 10% más rico y el 10% más pobre y compara 2006 a 2014, ve cómo disminuyó de 29 veces la diferencia a 7.5 veces la diferencia en la matrícula en el campo de la educación superior. Es decir, estamos avanzando en un proceso de democratización. Un indicador, y perdón que sea técnico, pero dice mucho para los que entienden economía, que es el coeficiente de Gini de la matrícula en el campo de la universidad pública, pasa del 0.49 al 0.35, una caída del 29%.
que esto a su vez tiene una repercusión en la construcción de una sociedad más igualitaria desde el punto de vista económico, también, no únicamente por el tema de la democratización de las capacidades, que es lo más importante, la democratización del conocimiento, que es lo más importante, sino también porque en términos materiales está construyendo o está aportando el sistema de educación superior a construir una sociedad más igualitaria, ¿no? En términos de las curvas de Lorenz, que se llaman en economía, la distribución económica del gasto en educación superior permite mejorar la progresividad de la sociedad ecuatoriana en términos de una mayor equidistribución, una mayor igualdad, una mayor equidad. Está aportando. De hecho, antes de este gobierno, el 47% del gasto en bolsillo de las familias se aportaba al campo de la educación superior de las familias que iban a la educación superior. Ahora se redujo al 19%. Pero si es que tomamos el aporte del Estado, el gasto en educación superior del bolsillo de las familias es apenas del 6%. Es decir, se ha desmercantilizado el acceso a la educación superior. Falta mucho por hacer, por supuesto que falta mucho por hacer. Principalmente en las universidades particulares, que a pesar de que así ha disminuido el coeficiente de Gini o la desigualdad, sigue siendo todavía muy alto el tema de la concentración, en donde el 70% de la matrícula de las universidades particulares se encuentra o viene de familias del 20% más rico, ¿no? Esto ha mejorado, pero es necesario todavía profundizar. Si es que queremos construir una sociedad no estratificada, una sociedad que no genere distinciones de clase, ¿no? Que creo que es la propuesta que está en juego para la sociedad ecuatoriana. En ese sentido también vale la pena, y no quiero referirme mucho al tema porque lo que quiero simplemente mencionar, sobre todo algunos retos, porque ya lo que está en el diagnóstico ustedes podrán encontrar en el libro y ha sido muy bien referido por los compañeros de la mesa directiva. En calidad, realmente es un cambio abismal en el ámbito de la calidad en la Universidad Ecuatoriana. No es fortuito, como suelo decir, que Ecuador sea el país que por cuarto año consecutivo más crezca en publicaciones en revistas indexadas en toda la región, ¿no? Mientras otros países empiezan a disminuir su tasa de crecimiento con respecto a las publicaciones. Se empieza a dar algo que es importante y que es uno de los retos y que me referiré sistemáticamente, que es que ya no solo sea una universidad que transmite conocimiento, sino que sea una universidad que también genere conocimiento, ¿no? Eso es un tema que me referiré en un momento y que creo que es fundamental. Pero déjenme plantear simplemente para no aburrirlos algunos temas que creo yo son importantes, seguir avanzando, porque este libro no es un libro que busca darnos palmaditas en la espalda para decir lo bien que hemos hecho durante estos 9 años. Creo que no sería ético presentar un libro así. Creo que además de presentar una radiografía, en este caso objetiva, con datos, con análisis, no simplemente con una opinología sin investigación que respalde los comentarios que se hacen al proceso de reforma en el campo de la educación superior, es necesario también saber en qué punto estamos y hacia dónde tenemos que caminar. Y hay retos que tenemos todavía como sistema y retos que es necesario seguir trabajando y profundizando para seguir avanzando en la transformación. Uno es el tema de la sostenibilidad económica del sistema, ¿no? A pesar de las ingentes cantidades de recursos que se han invertido, que ha pasado, como se dijo, del 0.7 a casi el 2% del PIB en el campo de la educación superior, esto no será sostenible si es que la universidad pública no tiene estrategias y no tiene mecanismos también para obtener recursos económicos, ¿no? Eso es importantísimo señalar. Obviamente el aporte que da el Estado es fundamental, pero dado que se dio tanto aporte, esto produjo en el sistema universitario, yo diría, una resignación a no buscar fondos adicionales, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó justamente, sin tomar en cuenta el tema de los aranceles, del 20% que era la autogestión a un 8% que es ahora la autogestión de las universidades públicas. Obviamente viene del papá Estado, entonces no hagamos mucho para conseguir, en este caso, recursos. El otro tema tiene que ver, y siempre yo señalaré, la deselitización en la educación superior particular, sobre todo, ¿no? Como le acabo de mencionar, creo que es un reto de que no produzcamos circuitos
diferenciadores que producen estratificación social en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Eso es fundamental, no producir. El otro tema que también es importante señalar es la necesidad de un mayor incremento de cupos en las universidades públicas, sobre todo, ¿no? En estos años de reforma ha habido una reducción de los cupos, teniendo la capacidad instalada a las universidades. No estamos diciendo ni siquiera que aumente. Yo creo que es necesario entrar en una planificación para que se dé un aumento en la oferta de los cupos de las universidades públicas. Pero si no tomamos en cuenta este incremento, inclusive con su propia capacidad instalada, este momento se podría tener mayor oferta para esa mayor demanda que crece justamente por que la matrícula del bachillerato ha mejorado radicalmente. El otro tema que es fundamental es mejorar la tasa de eficiencia terminal dentro del sistema, ¿no? Que más personas que entran terminen. Pero el reto no es ese exclusivamente, porque uno puede entrar, en este caso hiperdemocratizado, como está pasando, que se está democratizando mucho el acceso, como acabo de mencionar, pero que al terminar sigan terminando las mismas clases sociales, ¿no? ¿Qué política tienen las universidades para hacer un seguimiento a los estudiantes que vienen de escasos recursos y que obviamente tienen mayores problemas estructurales para poder terminar la universidad? Yo he visto muy pocas universidades que realmente tienen una política interna para hacer un seguimiento a los estudiantes que vienen de estas clases. Y obviamente ha mejorado el tema de la eficiencia terminal de acuerdo a diferentes estratos sociales, pero todavía sigue siendo hiperconcentrada la titulación universitaria. Y la tasa de eficiencia terminal tiene que mejorar. Es un reto que tenemos nosotros como sistema, como país y obviamente como universidad. Algo que es fundamental para mí, uno de los retos más importantes es el tema de la implementación del régimen académico, ¿no? Eso es un tema que es la parte más cualitativa y como bien señalaba Axel, es la parte de el cambio en la matriz de pensamiento, la parte más epistemológica, llamémoslo así, donde se incluye romper con esta perspectiva monodisciplinaria, ¿no? Hacia lo multidisciplinario, donde incluye romper este tema de la monocultura, ¿no? A una perspectiva de la ecología de saberes, donde implica también una articulación desde el primer momento con un aprendizaje en donde el estudiante desde el primer segundo aprenda a encontrar la verdad y que no la verdad le venga dada, porque bajo la velocidad que se circula la información, que se construye conocimiento, uno cuando ya termina la universidad seguramente ya quedó caduco el conocimiento que tuvo durante esos 5 o 4 años. Por eso tiene que aprender desde el primer momento a descubrir esa verdad por su propia cuenta, como se suele señalar, a aprender. Un tema que para mí es fundamental dentro del régimen académico es algo que generalmente las universidades lo hacen casi residualmente, ¿no? Que es la vinculación con la sociedad, ¿no? Una vinculación con la sociedad que ni siquiera se sabe qué implica esto desde la perspectiva universitaria. Yo creo que la vinculación con la sociedad tiene que ser parte intrínseca de los regímenes académicos, ¿no? Y del proceso de investigación al interior de las universidades. No tiene que ser una cuestión separada. Y es necesario pensarnos qué implica eso en el proceso de aprendizaje cuando estamos hablando de la vinculación con la sociedad como parte del proceso de aprendizaje y como parte del proceso de generación de conocimiento y de desarrollo tecnológico. No una cuestión, una vez más, completamente como un proyecto dado a una comunidad como caridad, como muchas veces se ve a veces el tema de la vinculación con la sociedad. El régimen académico es el cambio más importante en términos cualitativos de la reforma que hay que seguir reflexionando, hay que seguir, y si es que es necesario seguir debatiendo para qué más, qué otro tipo de disputas epistemológicas hay que dar en el proceso pedagógico y en el proceso de generación de conocimiento, hay que hacerlo. El otro tema es el tema de pertinencia, obviamente, ¿no? La oferta del sistema de educación superior, si bien ha mejorado, y eso se puede ver en el texto, en uno de los capítulos, ¿no? Todavía sigue siendo no lo suficientemente pertinente a las necesidades del país, ¿no? Todavía seguimos teniendo una oferta, por ejemplo, muy grande en carreras como administración de empresas, ¿no? Y muy baja en carreras, por ejemplo, de artes o en carreras de ciencias fundamentales, matemáticas, física, química, ¿no? Siguen siendo muy bajos todavía la oferta que dan las universidades para las necesidades que tiene el país.
El otro tema que es importantísimo es el tema de fortalecer la internacionalización de la Universidad Ecuatoriana, ¿no? La ciencia no tiene fronteras y no tenemos que tener miedo a tener todas las articulaciones necesarias, posibles, como universidad, con la región de América Latina y con el resto del mundo, ¿no? Todavía seguimos siendo una universidad muy endogámica, digamos así. Ni siquiera, todavía llegamos a dar este salto de construirnos con propuestas, a pesar de que cada vez aumenta, y eso es uno de los cambios también importantes, de no ser islas, de no ser realmente, en este caso, universidades aisladas del resto de universidades, y presentar más carreras en red, más proyectos de investigación en red, a nivel nacional, y también nacional con lo internacional. El tema de la construcción de un sistema realmente implica por esa articulación, tanto en términos pedagógicos como en términos de los programas que se presenten, los proyectos que se presenten y las investigaciones que se hagan. Ese es un reto fundamental que tenemos, además por una cuestión que implica que en un país que no tiene todos los recursos es necesario generar economías de escala hasta por temas de eficiencia nacional, ¿no? Entonces el tema de el fortalecimiento de la internacionalización y la construcción de redes de conocimiento también es importante. Pero quizás voy a tocar un tema que desde mi punto de vista es un tema que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y que es tener una discusión profunda sobre el concepto de autonomía universitaria, ¿no? He planteado hace algunos meses, justamente en el marco de la Asamblea Universitaria, tener un debate porque el mayor problema que tenemos como Consejo de Educación Superior son los procesos democráticos de las universidades, ¿no? Esto no se suele hablar porque es un mito, ¿no? Pero el rato que ustedes analizan lo que pasa dentro de las universidades, existe muchas veces una defensa que se dice de la autonomía universitaria, pero no se quiere respetar el cogobierno, por ejemplo. ¿Puede haber autonomía sin cogobierno? Desde mi punto de vista, no. Porque para que exista autonomía, tiene que haber un contrapeso de los estamentos dentro de la universidad, para que se autogobierne justamente, ¿no? Entonces, que no existe el respeto al autogobierno, al cogobierno en este caso, no existe un respeto a la autonomía universitaria. Esto es fundamental hablar, ¿no? El tema de los procesos electorales, cuando se habla del proceso electoral, de los estamentos del cogobierno, o para las autoridades, las mayores autoridades. Quizás ese va a ser un segundo libro de continuidad de las anécdotas de cómo se quiere violar la norma para llegar al poder de las universidades, ¿no? Que pasa desde temáticas tan simples como querer comprar títulos, ¿no? Que ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Hasta rectores que compran o que tienen textos para cumplir el requisito mínimo de tener 2 textos para ser rector, que son plagiados, ¿no? Son temas que es necesario avanzar con una regulación, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, y la invitación que hacía en este caso en el pleno de la Asamblea es que discutamos de esto porque no va a haber autonomía universitaria si es que no hay procesos transparentes, democráticos en la elección de las autoridades. Y si es que no se respeta el cogobierno. Les doy un dato. De los estatutos enviados al Consejo de Educación Superior, en su primera versión, el 80% no cumplía el cogobierno universitario, ¿no? Es decir, se habla mucho de autonomía, pero el rato que se quiere deliberar y tomar las decisiones en conjunto, obviamente esto se rechaza. Entonces, esto es una invitación en este caso a todo el sistema para discutir profundamente el concepto de autonomía en el marco de la radicalización y la transparencia de los procesos democráticos al interior de las universidades. Ustedes pueden decir que existe autonomía universitaria en una universidad que no da paso a una consulta para que se pronuncie la comunidad académica y que tampoco tiene cogobierno y que dice se defiende la autonomía universitaria. Yo creo que es un tema que es necesario ponerlo en primer plano porque realmente no podremos hacer una transformación en el marco de una emancipación social si es que no existe una real autonomía universitaria que permite esa emancipación. Es necesario tener esta discusión y es necesario justamente avanzar en este marco. Como bien lo señalaba Javier, yo creo que está en disputa el propio concepto de autonomía.
La autonomía no es un concepto neutral, no es un concepto apolítico, no es un concepto ahistórico. Yo lo señalo en mi texto cuando digo que el concepto de autonomía, cuando empezamos la República, era una autonomía visto desde el punto de vista de la libertad negativa, es decir, de la no interferencia necesariamente frente al Estado o frente a la Iglesia. Una segunda autonomía que se da en la época neoliberal es simplemente la autonomía del dejar hacer, dejar pasar, en donde lo único que se cree que se produce autonomía si es que se tienen los recursos, pero sin rendir cuentas a nadie y haciendo en este caso lo que sea con esos recursos. Estamos en un momento de lo que yo considero que es la autonomía social republicana, donde obviamente, a más de la no interferencia y el respeto irrestricto a los temas de libre investigación, libre pensamiento, para poder dar clases lo que se quiera dar, ¿no? Más allá de esa temática como no interferencia, también es como no dominación. La libertad republicana como no dominación en la perspectiva de construir una universidad al servicio de la sociedad, al servicio de lo pro común. Esa autonomía es la que está en juego, que al final de cuentas, desde mi punto de vista, termina siendo una disputa política sobre el sentido de la sociedad que se quiere construir, ¿no? En donde lo único que se reclama en muchos actores es la autonomía financiera, que para mí es fundamental, la autonomía financiera. De hecho, por ejemplo, en el Código Ingenios estamos buscando más autonomía financiera a las universidades con algo que debe ser norma y debe ser cumplido a rajatabla, ¿no? Me refiero, por ejemplo, se me viene a la mente todo el tema de la autogestión de las universidades. La autogestión de las universidades tiene que estar en una cuenta propia de las universidades para que puedan realmente disponer con esos recursos que tienen, ¿no? Estamos poniendo en la norma cómo hacemos para dar mayor autonomía a las universidades en términos financieros, pero no únicamente es financiera, ¿no? Y sobre todo, como señalaba yo hace un momento, esta autonomía social tiene que ver con tener una universidad pertinente a la transformación social, pertinente a las necesidades que tenemos ahora como país, en donde se rompa, porque no va a haber autonomía universitaria desde mi punto de vista si es que tenemos una universidad que tiene una dependencia cognitiva y tecnológica, ¿no? Necesitamos una universidad que empiece, y este es el segundo momento que yo creo que estamos como sistema de educación superior, y yo diría como sociedad. Cuando bien señalaba Axel del tema de que se le puso en el centro del debate a la educación y a la educación superior y a la universidad, jugando un rol fundamental como el que catapulta la transformación social, es porque realmente hemos apostado desde el primer momento que así lo sea. No es suficiente en ese sentido, y aquí viene el reto que tenemos, yo creo, no solo como Ecuador, sino como países del sur, para romper con este segundo neodependentismo que le suelo llamar yo, que no es solo únicamente un dependentismo manufacturero, sino sobre todo ahora es un dependentismo mentafacturero, ¿no? Un dependentismo cognitivo, que es peor, que entra en las entrañas del biopoder de los individuos y que no permite la autonomía social y que no permite la emancipación social, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Tener una universidad, y por eso hemos planteado en este segundo momento, luego de que existe un proceso ya de reforma de la educación superior, que desde mi punto de vista se va a seguir avanzando en los temas de calidad, de acceso, de pertinencia, pero hay un tema fundamental que es el momento de, no se condice una universidad que camina hacia la recuperación de lo público y de lo común con un sistema de gestión del conocimiento privado y mercantil. Y cuidado, o sea, no vemos el tema que es fundamental y diferenciador. No es lo mismo tener una educación pública que tener un sistema de conocimiento como es el de ahora vigente en la región, que es un sistema de gestión del conocimiento privado y mercantil. Por eso hemos planteado el Código Ingenios, el Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que lo que busca no solo es recuperar, como ya se está recuperando una vez más en el campo de la educación superior y de la educación en general, que lo que busca es recuperar el sentido público y común del conocimiento, rompiendo lo que en economía se llama la tragedia de los anticomunes, que es justamente como esa hiperprivatización
lleva a un subuso social del conocimiento y la tecnología. Creo firmemente que estamos en el momento de dar ese salto cualitativo, donde ya la Universidad Ecuatoriana empiece a generar conocimiento, empiece a desarrollar tecnología y empiece a generar innovación económica e innovación social. En ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es que nunca más retornemos a esas universidades de garage, nunca más retornemos a esa universidad elite para pocos, que rechacemos completamente a quien quiere retornar al feriado académico, donde realmente se condecían universidades privadas con procesos de mercantilización, con procesos de estafa académica, como lo he llamado yo, a las universidades que se cerraron. Rechacemos completamente este retorno a ese pasado de universidad y sigamos discutiendo, y sigamos deliberando, y sigamos conversando sobre cuál es el futuro de la Universidad Ecuatoriana. Y en este marco, este libro simplemente es un aporte, un insumo más para esta discusión que se tiene que dar profundamente dentro de la Universidad Ecuatoriana, dentro del Ecuador, en el marco de algo que estamos construyendo, en este caso, con la Asamblea Universitaria, que es la Agenda 2035, ¿no? Es un insumo justamente para tratar de decir, esta es una radiografía de lo que está, cómo está el sistema, y a partir de ahí, bueno, cómo tenemos que seguir avanzando hacia el futuro de las próximas décadas del Ecuador en el campo universitario, que al final de cuentas, como estoy señalando, es el futuro del país. En ese sentido, una vez más, quiero agradecer a todos, porque este libro, no solo es el libro escrito por los 31 autores que son parte del libro, sino es sobre todo escrito por todos ustedes. Muchas gracias a todos y todas.